Bueno, muy buenas tardes. Son las 4:30 de la tarde. Hoy hay una reunión para una clase, la clase con los estudiantes de gestión estratégica, el grupo B06, pero pues hasta el momento no se ha presentado ningún estudiante, por lo que voy a dejar la clase grabada. O si en ese caso entra alguno de los estudiantes en un momento más. Hoy vamos a explicar un poco sobre lo que tiene que ver con eh, el rediseño, la reingeniería de las empresas. Entonces vamos a hablar un poquito sobre lo que son las organizaciones y los demás. ¿Listo? Eh, Voy a esperar un momentico a que ingrese alguno de los estudiantes para poder dejar la grabación y dejar el link. Buenas tardes, Amanda, ¿cómo estás? Hola, profe, buenas tardes. Bien, ¿todo muy bien? Amanda, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, profe, ¿ahí me escucha? Sí, sí, ahora sí te escucho. Te Ahora escucho bien. sí. Bien, profe, Ajá, todo. bueno, me encanta. Esperemos que a ver si se conectan los otros. Ujú.
Cuando estés lista me dices. Pues, profe, no sé si quiere empecemos de una vez. Ok, sí, de una vez. Si yo te estaba esperando, igual ya había dicho que si no llegaba alguien, pues dejaba la clase grabada. Bueno, en este caso, Amanda, dime, ¿tú tienes alguna pregunta con respecto a lo que pasó a la clase pasada tienes alguna inquietud? No, no, señor. Con respecto a la entrega, ¿sí? Sí, sí, puede ser Ah, también no. a la entrega, pero ya viste la calificación, ¿cierto? Me imagino. No, todavía no, profe. Ya estoy Vea. acá revisando. Ajá. Tú enviaste el trabajo, ¿cierto? Es que me quedaron faltando como 5 personas. O sea, hay como 5 o 6 que no enviaron. Espéreme, yo reviso. No, ese lo envió otro compañero, lo subió. No, no, Mm, digo yo, de todos los estudiantes hay como 5 o 6 que no mandaron. sí, hay una chica del grupo de nosotros que no, la verdad, no se conectó. Ujú. Sí, faltaron como 5 o 6 por nota. Quedaron pues obviamente en cero porque no. Bueno, sí. Yo si no mal me acuerdo, tú sacaste el máximo 160 de 160. Me parece que sí. A ver, yo reviso porque no, la verdad, a uno se le pasa el tiempo Ujú. de revisar. Ya miro, ya estoy entrando acá a la plataforma. Mm, a ver. Los sábados la gente casi no sé por qué no se conecta, ¿cierto, profe? Es como, Sí, como curioso. Pues se supone que se deberían conectar más porque están más desocupados, ¿no? sí. Pero Sacamos 100 de 150 y dice, no corrigieron las descriptas. Ah, no, pero eso no es. no, esa no es la mía. Espérenme acá, entonces. Fue con Hola algo. Norma, ¿cómo estás? No, porque esa Buenas calificación es de tardes, 160. profe. Buenas tardes, Hola, buenas compañeros. tardes. ¿Qué más? Buenas También tardes. llegó Diego. Muy Ah, bien, sí, profe. nosotros nos sacamos, sí, la máxima nota, 160, sí, profe. Ujú. Y por lo que estoy No, viendo, creo que Norma también, no sé. Sí, ¿Ya profe. vieron la nota? Sí, señor, ya la miramos. Ok, Contentos. Diego. Eso está mm, bien. Y Diego Andrés Hola, buenas Velázquez tardes. está. Buenas tardes, Diego. No me acuerdo. Diego, ¿tú enviaste el Sí, trabajo? Sí. ¿Sí? sí, claro, por acá estoy viendo, sí, por acá estoy viendo la nota. También ¿Y cuánto 160. sacaste? Ah, ok. 100, Es que hubo una muy buena cantidad de trabajos bien, muy buenos. Y muy poquitos sacaron notas bajas y como 5 o 6 compañeros que no, pues, no aparecieron por ningún lado, en ningún trabajo. Entonces, y apenas hasta hoy pude terminar de calificar esta mañana porque había un problema con esa plataforma. Y lo que les había pedido el favor a todos, que por favor mandaran los nombres completos, nombres y apellidos completos. Eh, Escasos, muy escasos los que mandaron los nombres completos. Entonces, alguno mandaba un nombre y un apellido, o 2 nombres y un apellido, o un nombre y los 2 apellidos, pero obviamente hay que entender que tenemos homónimos. Entonces, Laura Camila hay muchas. ¿Cuál Laura Camila es, por ejemplo? Entonces, me toca empezar a buscar, y eso se hizo dispendioso, muy dispendioso.
bastante dispendioso. Creo que para la próxima voy a tener que ser más riguroso con eso, porque me demoré toda una mañana y toda la tarde de ayer calificando, solo calificando, y no debe ser. Porque claro, cuando uno entra a buscarlos, y aparte de eso, que no sé qué pasa con la plataforma de este curso, no deja verlos por grupos, no los deja ver, toca, es una cosita complicada. Vamos a ver si lo solucionan ahora. Bueno, buenas tardes para todos. Hoy vamos a hablar de un tema sencillo. Vamos avanzando un poquito en lo que es el curso. Y buenas tardes, Marcela. Y vamos a hablar sobre lo que tiene que ver con los cambios organizacionales. ¿Listo? Buenas Yo le tardes, pregunté profe. ahorita a Amanda. Hola, Marcela, ¿cómo estás? Yo le había preguntado ahorita a Amanda a ver si tenía alguna pregunta sobre pues el tema, si habían leído los temas. Entonces, Norma, a Diego y a Marcela les pregunto, ¿tienen alguna pregunta sobre el tema? ¿Leyeron las informaciones para hoy? Profe, pues yo no tengo preguntas al respecto. Estuve Todavía no. mirando también que tenemos ya, ahí hay una parte de la DOFA, ahora sí, Ajá. ahora sí, porque Pues, te la había mencionado la clase pasada, pero sí. ajá. Pues exactamente es como para saber si realizamos o no realizamos los cambios. Andrés, bienvenido. Entonces, ¿alguien más? De pronto, Diego, Marcela o Andrés, ¿tienen alguna pregunta? No, profe, hasta ahora no. No, No, listo. profe, por el momento no. Hasta el momento no. ¿Andrés tampoco? Para avanzar en las. Muy bien. Bueno, me imagino ya que todos vieron las notas porque ya terminé de calificar. A todos ya los califiqué. Los que no califiqué fueron los que no entregaron. Entonces, pues ahí sí, si no entregan, entenderán que tienen pues un redondo y muy estable cero. Lástima porque no puedo hacer más. Avanzamos entonces. Mire, nosotros habíamos hablado hace 8 días, habíamos hablado de lo que era, pues obviamente las organizaciones y lo que tienen las organizaciones para el proceso que tienen como referencia de crecimiento y de gestión. ¿Cómo hacen las organizaciones para crecer y cómo hacen las organizaciones para mantenerse, ¿no? Habíamos hablado de eso hace 8 días más o menos. Hoy vamos a hablar del proceso del cambio organizacional. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hablar sobre cómo se realizan los cambios dentro de las organizaciones y cómo estos cambios se pueden llevar de manera sencilla o de manera complicada. Y esto tiene que ver, obviamente, con el tipo de organización. Entonces vamos a hablar un poquito sobre lo que hacen, lo que pueden hacer las empresas. Voy a compartirles entonces, como es de costumbre, voy a compartirles una diapositiva que son las mismas que teníamos hace 8 días, pero porque como este grupo, o sea, este curso es por escenarios, entonces se realizan un solo conjunto de bloques. La vez pasada vimos hasta la diapositiva anterior y en esta ocasión vamos a ver de esta en adelante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mire, vamos a entender qué cosa es el diseño estructural de una organización y en qué momento las organizaciones tienen que hacer cambios y dependiendo de cómo se hagan esos cambios se puede llamar o un rediseño estructural o completo, cuando se hacen cambios en general, reingeniería. Normalmente las empresas tienen que afrontar nuevos momentos. Los mercados cambian. La dinámica empresarial cambia. Ustedes se acuerdan del concepto de nuestra cadena de valor y cómo lo explicaba pues Porter, y que arriba y abajo, al frente y atrás tienen 4 escenarios que no son de la organización porque el quinto escenario es la organización. Y entonces cuando esos 4 escenarios confluyen entre unos, 2 o entre 3 o entre los 4, entonces se generan movimientos drásticos afuera de la empresa y la empresa tiene que responder a esos movimientos drásticos. A esos movimientos se le llaman cambios. Entonces, si los clientes, por ejemplo, dejan de consumir un producto, bien sea porque hay una ley nueva, por ejemplo, o un proceso nuevo. Vamos a tomar el ejemplo de hoy. Ayer estuve en el centro haciendo unas compras y entonces fui a comprar unos nachos. ¿Saben cuáles son los nachos? Esos triangulitos de maíz. A mi hija le gustan mucho. Y fui a comprar el paquete normal, el que siempre compramos. Cuando veo, me parece un poquito curioso y yo, venga, miremos bien.
el paquetico de nachos estaba cerca de 22.000 pesos. Y dije, ¿cómo? Por Dios, este paquete de 22.000 pesos. No, el precio está equivocado. Entonces había una niña surtiendo, le preguntamos, venga, los nachos normalmente valen 12.000 pesos, 11.000, entre 11.000 y 12.000 pesos. Ese está equivocado, ¿cierto? No, 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 quedaron a 22.000 y algo. ¿Cómo así? ¿Y eso por qué? Ah, no, es que el fenómeno mundial. O sea, como estos snacks se venden mucho, porque la gente se sienta a ver los partidos y entonces consumen muchos nachos, muchos tacos, muchos de estos cositos. Entonces, subieron porque los están pidiendo, se están acabando. Apenas uno los pone, inmediatamente se acaban. Eso es un cambio de afuera. ¿Por qué es ese cambio? Pues, en particular, este cambio de precio se da porque la gente afuera, pues ya entró en el modo mundial, ¿no? Y entonces ya se están comiendo los snacks y se empezaron a comer los snacks antes de que los partidos inicien, solamente con las previas. Entonces yo no me quiero imaginar si Colombia, por ejemplo, llega a pasar a la semifinal o a la final, a cómo se van a poner los nachos. Porque cada vez que la gente se concentre más a verse los partidos, van a consumir más nachos. Y en ese sentido, entonces la empresa va a reaccionar a ese consumismo y en este caso está elevando los precios. Obviamente porque hay una demanda, o sea, hay más demanda de producto. Entonces, no solamente están produciendo más, sino que además le están sacando el jugo, están desnatando el mercado, porque ellos son pues obviamente productores de esos nachos. Entonces, ¿qué sucede aquí? Esos cambios que son de afuera, porque el mundial no lo propició la empresa, el mundial es un concepto de fútbol, que es una costumbre mundial, o sea, vale la redundancia, que es una costumbre del mundo entero, que se celebra cada 4 años, que tenemos la fortuna de los colombianos estar en ese mundial en este año. En otros años tal vez algunos pudimos ir, otros no pudimos ir. En los mundiales en los que no pudimos ir, es posible que los snacks, que esos nachos no hayan subido de precio para esa época. ¿Por qué? Porque los cambios que se dieron afuera no eran suficientes como para demandar tanto producto y que la empresa tomase la decisión o tuviese en cuenta la necesidad de incrementar el precio al doble. Ojo, al doble. Complicado esto. ¿Por qué? Tomaron la decisión y ellos para eso no necesitaron hacer una reingeniería. Hicieron reingeniería el precio, pero no le hicieron reingeniería a la empresa. Hicieron un rediseño estructural. ¿Qué es un rediseño estructural? Cambiaron la etiqueta. Ya la etiqueta viene con enfoque mundial, o sea, ya viene con las colores del mundial, unas figuritas allí, pues obviamente en la etiqueta, en donde pues hay balones y hay algunos de los países y colores alusivos y demás. Y entonces por ese diseño estructural, ese rediseño de la etiqueta, entonces obviamente están cobrando un dinero diferencial en precio. Esto como está aquí, pues es obviamente un momento, es un concepto del azar. Y cuando se utilizan las situaciones del azar para hacer los cambios, normalmente son cambios pequeños, casi siempre. Las empresas pueden hacer los diseños estructurales o los rediseños estructurales y casi siempre estos rediseños estructurales tienen que ver con el momento específico, justo con el momento, pero básicamente se enfocan en pequeños cambios. ¿Aquí qué cambió? Cambiaron la etiqueta. Es un pequeño cambio porque el producto no cambió ni la cantidad, pero sí cambió el precio. Y entonces se pudiera llegar a decir que los cambios de afuera están afectando a la organización internamente, en este caso, y parece ser de manera positiva. ¿Ven? ¿Por qué? Porque la gente está pidiendo más el producto. Entonces, pues ellos aprovechan esta situación primero para vender más. Seguramente tienen una producción muy alta. Y segundo, para ampliar el precio. Y en este caso seguramente se amplía la margen de producción, la margen de contribución, perdón, y se amplía en doble sentido. Este rediseño estructural seguramente va a afectar de dos maneras esa margen de contribución, lo que nosotros conocemos con el término de la utilidad, que no es una sola utilidad, sino que son varias, pero eso es un tema diferente. Y entonces,
van a tener dos beneficios en este rediseño. ¿Cuál es el primer beneficio? Van a producir más, ¿sí? Porque hay más demanda. Entonces están produciendo más. Cuando usted produce más, el precio de producción baja, el costo de producción baja. ¿Por qué? Porque usted está consumiendo más producto y está siendo más efectivo. Las máquinas están trabajando a un porcentaje mayor o sea, o al 100%. La capacidad se está aprovechando al 100%, igual la capacidad humana se está aprovechando al 100%. Eso quiere decir que se producen más paquetes en el mismo tiempo con los mismos insumos y con las mismas máquinas. Entonces allí ya hay una disminución en el precio de fabricación. En el costo total hay una disminución. Esa disminución en el costo total se va a la margen de contribución, o sea, obtienen una margen más amplia. Pero aparte de eso, les suben el precio, entonces el costo baja y el precio sube. Antes tenían una margen de este tamaño, el precio bajó y el costo subió. Ahora tienen una margen mucho más grande. Ese rediseño estructural, que es de coyuntura, solamente va a durar hasta que se acabe el mundial. Cuando se acabe el mundial, todo va a volver a la normalidad. Bueno, si no sacan a Colombia antes, todo va a volver a la normalidad. Y en ese sentido, ¿qué sucederá con ese rediseño? ¿Se quedará o deberá devolverse a como estaba? Tiene que volver a rediseñarse, pero a rediseñarse hacia abajo. ¿Por qué? Porque pues ya no va a haber la demanda, ya no va a haber la cantidad de demanda que en este momento hay, y los precios pues seguramente tendrán que volver a establecerse en un nivel más bajo, porque ya no hay esa necesidad de compra. Y si sostienen el precio para que el rediseño sea permanente, entonces seguramente van a perder el mercado. Entonces se entiende allí cuál es el objetivo, por ejemplo, reducir, en este caso, reducir los costos de producción y ampliar la margen de contribución. Si nosotros nos ponemos a pensar en lo que realmente es un rediseño, el rediseño tiene que ver, bien sea estructural o bien sea una reingeniería, tiene que ver con alcanzar mayores niveles productivos, siempre, siempre, y alcanzar además, obviamente, mayor capacidad de mercado. Entonces, sí se logra en este momento, ellos lo están teniendo, pero no sé si ustedes me ayudan a pensarlo así. ¿Lo están teniendo porque ellos lo buscaron o lo están teniendo porque desde afuera apareció la oportunidad? ¿Cómo lo ven ustedes? Aparece la oportunidad. ¿Sí? ¿Quién más dice que sí o que no? ¿Solo estamos tú y yo, Norma? Creo que sí aparecen oportunidades. Ah, apareció Marcela. Bueno, hay otra oportunidad. Muy bien. Entonces, si eso es así, realmente es un rediseño estructural. Pudiéramos decir que sí es un rediseño, o tal vez nosotros podemos llegar a decir críticamente, no, mire, están desaprovechando el momento y no rediseñaron nada. Hicieron cambios, claro, hicieron cambios en la etiqueta, pero eso sería, entonces se puede configurar como un rediseño, en este caso un rediseño estructural, porque es que No, tal vez profe. yo no Yo creería, tengo porque, como la duda, sí. ¿por qué? ¿Por qué, Norma? ¿Por qué tienes la duda? ¿En qué sentido? Porque cuando yo hablo como del rediseño estructural, yo pensaría que es como más a lo de fondo de de toda mi administración, de toda mi empresa. En cambio, mira que es que yo estoy haciendo como el cambio de la presentación de mi producto. Pero en cambio, si yo digo, no, voy a tecnificar porque resulta que voy a tener más venta de nachos, entonces voy a comprar una máquina y voy a darle, dice, producir y producir como loco, pero estoy tecnificando o estructuralmente estoy cambiando la capacidad de mi empresa y obviamente la parte operativa y la parte de laboral. Entonces, yo tengo como la duda más bien porque cuando yo hablo de rediseño estructural, lo siento como a las bases de la empresa y a todo como lo grande de la empresa, ¿no? No solamente decir, aprovecho el momento, subo el precio y cambio la presentación del producto. Para mí sería Pero, más bien, no, Norma, dime. lo que tú estás explicando es una reingeniería. Cuando se trata de Ento- las bases, es sí, reingeniería. y cuando El rediseño es mucho más corto, mucho más pequeño.
Ajá, de ok. cosas pequeñas. O sea, ¿Sí? como la presentación del producto sería un rediseño estructural, ¿sí? Sí, pero Mm. la pregunta es, ¿ellos lo hicieron porque vieron la necesidad o porque apareció la oportunidad? Lo que pasa es que, a ver, ¿cuál es la pregunta realmente? Realmente se puede catalogar como un rediseño estructural porque el enfoque del rediseño es encontrar, o sea, encontrar una nueva oportunidad, empezar a hacer cambios pequeños, como, o sea, la teoría del Kaizen, ¿se acuerdan? Ah, Empezar a ok. hacer cambios pequeños y sostenidos en el tiempo. Entonces, en este caso, la etiqueta tendría que sostenerse después de que pase el mundial. El cambio de la etiqueta sería un cambio, por ejemplo, en su momento, Zucaritas tenía un tigre más o menos casi animal. Ahora, en un tiempo, lo pasaron a hacer una marioneta y luego le pusieron una pañoleta y luego lo hicieron más fornido. Cambios pequeños, sutiles, en lo que era la figura que representaba a Zucaritas. No lo hicieron de una. Y además el producto no tenía azúcar. En el inicio no tenía azúcar. Lo fueron cambiando poco a poco. Entonces sacaron uno con chocolate y luego sacaron uno con azúcar y luego sacaron uno mixto. No hicieron el cambio así, bruscamente. Cuando los Ujú. cambios se hacen bruscos y rápidos, se llama reingeniería. Cuando los cambios no se hacen, cuando los cambios son lentos, tienen esa condición de esperar, de hacerlo despacio, ir incrementándose, cambios incrementales además, pues se llama rediseño, rediseño estructural. ¿Ves? ¿Por qué estructural? Pues se va modificando la estructura de la organización, pero lo va haciendo lento, 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 lento. Y esos cambios son más permanentes. ¿Cuándo sucede eso? ¿O cuándo se puede hacer eso? Cuando las empresas son muy sólidas. Las empresas normalmente las empresas más sólidas, las empresas más fuertes, no hacen reingeniería. Tiene que ser un complejo, o sea, tiene que existir una situación muy compleja, demasiado compleja, para que hagan reingeniería. Pero en este caso pensaríamos, pudiésemos decir que realmente la empresa, bueno, eso es Colombina y otra empresa más, estarían pensando realmente en un cambio estructural. ¿De quién? Pues del producto, ¿no? El cambio estructural del producto, no de la empresa, del producto. Sí invirtieron en más procesos porque están produciendo más. Entonces ahora están invirtiendo en más mano de obra, en un poquito más de tecnificación, porque además hicieron las nuevas imprentas y hicieron las nuevas etiquetas, pero eso no quiere decir exactamente que eso sea un valor permanente dentro de la organización. Eso no significa que dentro de la organización esas situaciones se vayan a quedar y se vayan a mantener. ¿Por qué? Porque este momento va a pasar en un mes y habría que ver si, yo no lo creo, el símbolo del mundial y todo lo demás va a continuar después, cuando ya no esté el mundial. Entonces ese cambio, que es un cambio pequeño, que casi que es un cambio estructural, realmente no es un cambio. Me gustaría que me dijesen si además ustedes conocen una empresa hoy que a raíz de algo que ustedes hayan detectado, esté haciendo cambios. Y ojo, cambios pequeños. ¿Cuál creen que sí está sucediendo? ¿A cuál creen que sí le está sucediendo y que la conozcamos la gran mayoría? No sé si de pronto Alpina o Colanta, algo así, que estén cambiando como sus, bueno, por lo menos date cuenta, pero Coca-Cola por lo menos empieza a sacar la Coca-Cola mundialista. Empiezan así como a presentar su imagen, empieza a cambiar, ¿no? Y tú lo miras en la mayoría de productos. Por lo menos las toallas higiénicas, nosotras ha cambiado mucho el color del paquete, eh, Pero bueno, son todas cambios que esas. permanecen en el tiempo. Bueno, pero es que sí, yo veo que todo el tiempo están como evolucionando las empresas, ¿no? Están Ujú. como, están impactadas de acuerdo como al momento que se va viviendo. O sea, eso sería aplicar la teoría del Kaizen, la teoría japonesa Sí, Kaizen. ¿Qué sí. es? La teoría japonesa Kaizen, pues me imagino que ya lo leyeron muy bien, pero ¿qué explica? Que los cambios pequeños incrementales llevan a grandes cambios estructurales que inclusive con el tiempo se consideran reingeniería.
con el tiempo. Vamos a diferenciar entonces la reingeniería y vamos a diferenciar por qué se llama reingeniería y por qué no se llama reingeniería. Básicamente los cambios bruscos son reingeniería, porque toman la empresa y la convierten en algo totalmente diferente. Entonces teníamos una máquina de coser, ahora tenemos una máquina de pegar. Ya no usamos la de coser. Teníamos antes una máquina de empacar al vacío, ahora tenemos una máquina de succión en donde además sanitiza y hace otras cosas. Entonces, el equipo que teníamos ya no va a ser usado, se cambian por unos nuevos. El modelo que teníamos de fabricación se elimina y se empieza a utilizar un modelo nuevo porque hay máquinas nuevas, hay procesos nuevos, tal vez inclusive productos nuevos. Eso sería una reingeniería, pero tiene una condición. Se hace de manera rápida, acelerada. Entonces, empezamos mañana y dejamos de producir ya hoy. Hasta hoy producimos lo que estamos produciendo. Entre este fin de semana, lo que es hoy, sábado, mañana domingo y el lunes festivo, se van a hacer el cambio de máquinas. El martes, cuando vengan a trabajar, van a encontrar que todo está diferente y vamos a empezar a aplicar el nuevo modelo por el que ya se capacitaron. Entonces, entonces el puesto, no, usted ya no va a estar en el puesto donde estaba, sino que usted va a estar en esta otra máquina. ¿Por qué? Porque ya usted va a hacer esta otra función. Y entonces ya no vamos a hacer más llantas así, no, las llantas ya no van a salir así. Las llantas van a salir acá, con un color rojo, con un color verde y de una forma diferente, ya van a tener esta característica. Todo cambió, ya no hay nada exactamente igual. Eso sería reingeniería. ¿Cuál sería un rediseño? El rediseño estaría en, no, vamos a ponerle a este producto un tache más, pero el producto es el mismo. La diferencia es que tiene una cosita más, que luego dentro de un mes le ponemos otro para que cuando finalice el año, por ejemplo, si hacemos llantas, al final del año la llanta que hacíamos en enero no es igual ni similar siquiera a la que se hace en diciembre. Pero en el proceso del año, la diferencia fue ascendente, incremental, pero no se notaba. De forma tal que los clientes no sintieron el cambio. Se fueron acostumbrando a él. Lo vieron como algo normal. En la reingeniería, hoy somos uno, mañana somos otro. Entonces, pudiéramos decir que nosotros en Colombia encontramos más empresas que hacen tal vez estos cambios incrementales o que realmente hacen reingeniería. ¿Qué creen ustedes? Profe, yo diría que los cambios pues que no son de reingeniería, o sea, se cambian cosas que no son quizás tan trascendentes o tan de fondo. ¿Sí? Muy seguramente encontramos más rediseños que reingeniería, más rediseño. Cuando nosotros hablamos de rediseño o de reingeniería, tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, ¿quiénes hacen rediseño y quiénes hacen reingeniería? O por lo menos donde más se nota. Cuando hablamos de rediseño, estamos hablando casi siempre de empresas grandes, sólidas y estables. ¿Qué pasa con las empresas pequeñas? Miren, y esto sí sería reingeniería. Lo que pasa es que no se toma así. ¿Por qué? Porque no está marcado dentro de un concepto, en un concepto de planeación. Entonces, por ejemplo, hoy es sábado y ahorita no vamos a hacer comida, o sea, no queremos hacer comida en la casa. Entonces salimos a un sitio, de pronto un sitio muy, muy sencillo, en donde venden algunas cosas como, por ejemplo, qué sé yo soy muy bayuno, entonces papas rellenas, empanadas, maduros aborrajados, una carne asada. Y vamos y comemos. Y decimos dentro de 15 o 20 días, ve, chévere el sitio, volvamos al sitio. Y cuando vamos al sitio, ya no venden eso. Están las mismas personas, los dueños, los que eran los dueños, pero ya no hacen eso. ¿Qué hacen? No, pues que, no, que ya están vendiendo arepas, que ya están vendiendo montaron una panadería. Y uno dice, ¿y esto? ¿Qué pasó? Y las empanadas. No, es que no sé, no nos fue como tan bien. Y entonces cambiamos a hacer una panadería. Eso sería una reingeniería.
¿En dónde se ve? No se llama así porque son establecimientos pequeños, pero realmente eso sería una reingeniería. Se ve en los establecimientos pequeños. Casi siempre, entre más pequeña la empresa, más fácil se da ese cambio organizacional, ese cambio totalmente, o sea, un giro de 180 grados. Casi siempre se da en las empresas pequeñas. ¿Por qué? Resulta de que las empresas muy grandes, primero ya tienen un mercado ganado, que está acostumbrado de una manera, a un estilo, pero también la empresa tiene unos valores corporativos, una enseñanza corporativa que está muy marcada dentro de la empresa. Pero lo más importante es que tiene un capital enorme, muy fuerte, muy grande, invertido en equipos, en maquinaria y en procesos. Y hay además en instalaciones. Entonces, hacer una reingeniería es quitar lo que hay, decir, no más estas máquinas, sáquenlas y traigan máquinas nuevas. Y entonces dice uno, venga, y si lo que hay en máquinas vale fácilmente 20.000 millones de pesos, ¿de dónde sacamos otros 20 o 30.000 o 50.000 millones simplemente para ensayar pasado mañana un producto nuevo? En las empresas pequeñas y sobre todo en crisis, sucede más fácil la reingeniería. No se llama así. ¿Por qué no se llama así? Porque los pequeños empresarios no lo ven como un cambio de reingeniería, lo ven como una necesidad de sobrevivencia. Y es por eso que las empresas más pequeñas, las micro y las pequeñas empresas, son más dinámicas. Hoy vendemos empanadas, mañana vendemos arepas. Y no hay problema. ¿Qué hicimos? No, pues para las empanadas no necesitamos un freidor, para las arepas necesitamos es una máquina. Vamos y compramos una máquina de moler, molemos y compramos un asador. Ven que se cambiaron equipos, pero son equipos muy sencillos. Son equipos que además cuestan muy poca plata y que además ofrecen productividad casi que inmediata. Normalmente nosotros este tipo de cosas en empresas grandes no las vemos. ¿Quién ha visto una empresa grande que haga reingeniería? ¿No la puede explicar? ¿Quién? Bueno, profe, pues yo aquí estaba como chismeando un tema de Taco Bell, Ajá. donde dicen que se reconfiguró el modelo operativo de sus sucursales. Entonces, esa sí sería un reingenio. Ingeniaron en la gestión de alimentos y dice que retiró la preparación de sus alimentos en los restaurantes y los centralizó en plantas externas. Ujú. Entonces, Pero acuérdense que Taco Bell, o sea, esas empresas son empresas franquicia, ¿no? Franquiciadoras. Ellos ajá. lo que hicieron fue el cambio del modelo de la franquicia. O sea, cuando hablamos de ellos, pues es sencillo hacerlo porque quien hace la reingeniería realmente no es Taco Bell. Y eso fue allá en 1900 o no, 1990 y algo. Quienes hicieron la reingeniería son los franquiciantes, que entonces en vez de comprar unos equipos X, cambiaron a unos equipos Y. Entonces sí aplicaría para empresas pequeñas. Los Profe, pequeños, los que franquician son pequeños, dime. pues nosotros por lo menos en la empresa que cogimos, en este Ujú, momento nosotros vemos, o sea, yo lo tomaría como una reingeniería, ¿no? Porque ellos cogieron un producto normal, clásico, que venía presentando todo el mundo con una presentación, entonces le organizan unos paquetes, unos diseños de paquetes muy llamativos, muy creativos, muy innovadores, los colores, y además de eso cogen ingredientes del campo y empiezan a producir, no sé, papas, barbecue, costillas barbecue, ¿sí? Entonces, esa sería una reingeniería, o no, porque, no, no. ¿no? Ese sería un cambio dentro de procesos, que podría ser estructural, pero no sería reingeniería. O sea, porque lo que están haciendo es aprovechando un nuevo modelo y lo adaptaron al que ya tienen, pero no cambiaron el concepto base. Pero entonces reingeniería básicamente es cuando entonces adquirimos más maquinaria para trabajar No, sobre... Estoy como confundida, profe. no.
Ese es un cambio incremental. O sea, si estamos haciendo algo y cambiamos las máquinas para mejorarlo y seguir en lo mismo, lo que estamos Ese es haciendo simple y sencillamente es un incremental. ok. Diferente es si dejamos de producir lo que estamos produciendo. Por ejemplo, en el caso que le propongo en la empresa pequeña, que hoy Ajá. fabricamos empanadas, pero al otro día estamos fabricando arepas. Las empanadas y las arepas no me Esa es parecen una en nada. reingeniería, así tal Eso es cual es. reingeniería. Ah, Ahí ok, sería reingeniería. Ajá. perfecto. Hoy hacemos bolsos de cuero y Mañana mañana zapatos. fabricamos pantalones o zapatos o pantalones. Ajá, Esos ok, cambios son perfecto. absurdos. Ah, ya, listo. Que se vean, o sea, que se notan los cambios realmente. Pero por ahí Ok. estaba alguien, es que yo no me acuerdo si era, no, Diego no era, me parece que sí. Alguien tenía la Andrés, manito creo. levantada. Andrés, creo, profe. Creo que era Andrés, pero como que, Andrés estaba. ¿Y nos ibas a decir algo, Andrés? Amanda, dinos. No sé si eso también aplica para el sector automotriz. Sí, Digamos, no sé, pues he visto varias empresas que no sé cómo, pues si aplica que aparte de diseñar carros, pues tienen o aplicaron otros medios como de transporte. pero eso es diversificación, Amanda. Eso es diversificación. O sea, siguen fabricando carros y luego encontraron otro mercado de otros productos que son similares a los carros y los pueden hacer con la tecnología que ya tienen. Eso es diversificación. Yo encuentro otro producto u otro servicio que lo puedo hacer, que es diferente al que estoy haciendo, pero lo puedo hacer con lo que yo ya tengo. Pues sigo fabricando lo Ah, que ok. fabrico, ¿ves? Y busco una segunda línea. Eso es diversificar. Diversificar. En los automóviles sí existe ahorita un ejemplo muy alto en este caso, de reingeniería. Por ejemplo, si yo estoy fabricando carros de gasolina y demás, pero hago todo el cambio para fabricar carros, pero totalmente eléctricos. Entonces cambia, porque es que ya no tengo que hacer motores a combustión, sino que ya tengo que hacer motores eléctricos. Y la maquinaria no es la misma. No es la misma, porque ya no tengo que hacer pistones, ya ahora tengo que hacer embobinados. ¿Ves? Y los carros son Ah, carros, pero ya no funcionan con gasolina, funcionan con corriente. Ya no tengo que hacer tanques de gasolina, ahora tengo que hacer baterías que acumulan energía. ¿Ves? Entonces, aparte de eso, pues una gran cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque ya no es un carro que funciona cuando yo acelero, envío gasolina y aire, esa mezcla, ya no, ya lo hace por impulso. Y entonces lo que reconoce eso son una cantidad de sensores. Entonces ya no soy mecánico automotriz, ya soy ingeniero o tengo que ser ingeniero y en este caso ingeniero electrónico automotriz. Entonces la profesión inclusive cambia. ¿Sí? Ahí sí hay reingeniería. En ese sentido sí. Los mecánicos hoy se tienen que hacer reingeniería, hablando de ese tema, porque los mecánicos de vehículos, obviamente todavía hay muchos carros que funcionan a gasolina. Pero los nuevos vehículos ya no funcionan a gasolina. Entonces usted va con su vehículo que funciona con electricidad, va donde un mecánico y le dice, ven, me varé. Y el mecánico le dice, no, hermano, yo esto no. Lo tienes que llevar a inclusive muchos piensan que eso es de un ingeniero de sistemas. Y no es de ingeniería de sistemas, es de ingeniería automotriz. Pero es de ingeniería electrónica. ¿Ves? Ahí tiene que hacerse reingeniería. ¿Y es cambiar qué? Ya no les va a servir la llave Piston, ya no les va a servir la llave de tubo, ya no les va a servir los calibradores, ya tienen que cambiar la herramienta por unos destornilladores específicos, ya no se van a ensuciar, ya no se van a engrasar, no se van a tirar debajo del carro. Ahora tienen que usar guantes porque hay electrodos, hay diodos, hay conectores. Ya no pueden quitar a la mala con un martillo, ya tienen que desarmar con mucho cuidado. Tienen que saber si hay polaridad o no, si está cargado de energía o no. Hay que utilizar manillas antiestáticas. Entonces el mecánico tendría que hacer en el taller una reingeniería, pasar de ser mecánico de gasolina a ser ingeniero electrónico para reparar carros. Ambos reparan carros. ¿Se entiende cómo funcionaría allí? Sí, señor. Muy bien. Andrés al final no nos dijo nada, ¿no? No.
Bienvenida, Eliana, ¿cómo estás? Entonces, mire, vamos a hablar, vamos a entender un poquito aquí qué cosas se involucran en ese proceso. Entonces, el ciclo de la interdependencia estratégica, pues, para el concepto del cambio organizacional. Y los agentes de cambio, pues, obviamente no son simple y sencillamente una situación o un momento. Tienen que ver, además, con todas las situaciones y características particulares que estén sucediendo y que afecten a la organización. Entonces, mire, normalmente la tecnología tiene mucho que ver. Hoy, inclusive estamos viendo cambios, ojo que no es reingeniería, pero sí estamos viendo cambios bastante fundamentales en la forma de trabajar dentro de las organizaciones. La mayoría de las personas hoy, inclusive, tenemos que hacer un concepto de formación incremental en lo que son, bueno, para la mayoría, no para todos, en lo que tiene que ver con la forma de trabajar y implementar dentro de nuestros trabajos el uso de herramientas basadas en inteligencia artificial. ¿A razón de qué? Pues eso hay, con eso se generan cambios de productividad. Se alcanza mayor efectividad, menor consumo de tiempo, mayores resultados y claro, mayores rendimientos. Y en su momento se medirá o se debe medir a la persona por la capacidad productiva utilizando la inteligencia artificial. No es lo mismo si alguien es capaz de hacer varios informes, hacerlos a mano o hacerlos pues a pie. Y aparte de eso, ¿cuántos haría, por ejemplo, si utiliza la inteligencia artificial y la sabe usar? Entonces, tal vez pase de hacer 10 en el día a hacer 100 en el día. Allí hay un cambio de productividad. ¿Eso se llamaría reingeniería? No, no se llamaría reingeniería. ¿Por qué? Pues porque no estamos cambiando en esencia, los computadores no hay que cambiarlos, las herramientas del computador, y solamente se cambiarían unas 2 o 3 herramientas, se involucraría una herramienta nueva. Y el uso de esa herramienta nueva nos llevaría a entender o nos llevaría a ser un poquito más productivos. El choque tecnológico que dice allí, este concepto es bastante fuerte en todas las empresas. Inicia normalmente haciendo cambios incrementales y sí puede llegar a terminar en reingeniería. Sí lo puede hacer. ¿Por qué? Una empresa que hoy es mecánica puede pasar a ser automatizada mañana. Ahora, si la automatizan toda de una sola vez, se llamaría reingeniería. ¿Qué sucede normalmente? Se van automatizando por partes. Primero un espacio, luego otro, luego otro, luego otro, y se tardan unos 2, 3 o 4 años o 5 años o 6 años haciendo los cambios. Inclusive, de forma tal que cuando se hacen los últimos cambios y se acaba de sistematizar la última parte, lo primero que así se sistematizó tiene que volverse a cambiar porque ya es obsoleto con relación a la tecnología de hoy, porque es tecnología de hace 10 años. Y la tecnología como cambia tan rápido, entonces no pudiera llegar, cuando llegamos al final del cambio, a decir que tenemos una reingeniería ya. Primero se hizo mucho tiempo y cuando terminamos, pues los primeros cambios tienen que volverse a cambiar. Entonces se llamaría en ese caso cambio incremental. ¿Ve? Tendría más que ver con una ingeniería estructural, una reingeniería estructural. Cuando nosotros vemos estos cambios, normalmente tienen que llevarnos o deben llevarnos hacia una cosa específica. Los de rediseños estructurales o las reingenierías tienen que llevarnos solamente nos llevan a una función específica y es mejorar el concepto de las tareas de la organización, pues obtener mayores resultados, mayores beneficios, menores costos, menores devoluciones, menores situaciones de riesgo. O sea, minimizar lo malo, maximizar lo bueno. Eso es lo que se busca. ¿Sí? Dentro de ese concepto, cada que hacemos un cambio incremental, nos lleva a otro cambio y nos obliga a otro cambio. Entonces, a veces cambiamos por ejemplo, en la casa, cambiamos la nevera. Compramos una nevera inteligente, pero ahora nos toca cambiar la red de internet de la casa para ponerle una
una línea a la nevera. Y no solamente eso, porque nos toca además permitirle al Internet que tenga un acceso permanente a otras redes, o sea, conectarlo con IoT, con otras redes y con otras partes de la casa. Entonces, nos hace cambiar. Ya no solamente tenemos que tener tomas inteligentes, sino que también tenemos que tener redes dentro de la casa. Y al tener redes, además, tenemos que tener equipos inteligentes, porque hicimos el cambio en uno, en la nevera. ¿Ve? Ese cambio nos llevó a mejorar, pero ahora nos obliga a hacer otros cambios. Y ese otro cambio nos lleva a hacer otros cambios. Como cuáles, por ejemplo, cuando ya la casa esté totalmente completa con equipos inteligentes, ya el Internet no va a ser suficiente. Sí va a ser necesario tener un equipo o tener un concepto de Internet que, por ejemplo, se acerque al 5.0, porque Colombia no tiene, pero que sí se asemeje mucho al 4.0, porque las redes a veces no tienen esa capacidad. Y entonces nos tocaría cambiar a fibra óptica. Hay que pedirle a la empresa, mire, llévenos a fibra óptica. Entonces termina inclusive impactando no solamente los cambios dentro de la organización, sino que pidiendo afuera que impacten. ¿Qué pasó con los teléfonos inteligentes? ¿Qué me quiere decir qué pasó con los teléfonos inteligentes? Aquí hay un concepto muy fuerte con eso y todavía se está peleando con eso. No caen en cuenta. Les voy a contar. Se van volviendo Dime, obsoletos, dinos, Diana. profe, que quizás se van volviendo obsoletos. No. Es al contrario. Cuando los teléfonos fueron cambiando, o sea, se fueron convirtiendo en una tecnología mucho más, digámoslo así, participativa de la vida. Vamos a irnos a los inicios del teléfono. ¿El teléfono para qué era? Para llamar y contestar llamadas. Pero luego le aumentaron al teléfono la capacidad de tener un radio. Entonces el teléfono entonces ya también tenía música. ¿Qué pasó con el radio? Se olvidó el radio. Entonces el teléfono reemplazaba al teléfono y el radio. Luego al teléfono le pusieron la capacidad de tomar fotos. ¿Qué pasó con las cámaras de video? Con las cámaras de tomar fotos, análogas o digitales, sea como sea, desaparecieron del mercado. Porque el teléfono ya llamaba, contestaba llamadas, nos cantaba emisoras y radio y música además, y pudimos guardar en ella, y ya ahora nos toma fotos. Pero entonces aparece una nueva condición con los teléfonos cuando se llaman inteligentes. Y es que los teléfonos pueden hacer tipos de comunicaciones diferentes. Aparece WhatsApp, bueno, en su momento Facebook, que fue primero, pero luego WhatsApp, el que pasa, hola, ¿qué más? Ese. Y ya mucha gente deja de comunicarse por el teléfono. Digo, por el teléfono no, por las llamadas normales. Entonces empezamos a hacer llamadas por WhatsApp, videollamadas y chats. Entonces hoy, por ejemplo, la mayoría de la gente tiene el teléfono no para hablar. La mayoría de la gente tiene el teléfono para escribir. Pero no solamente eso, sino que aparecen además también aquellas propiedades que tienen las empresas cuando también se integran al WhatsApp. Entonces, ya la mayoría de personas ni siquiera necesitan ir a un espacio, sino que por el WhatsApp se trasladó el concepto de charlemos tú y yo y empezamos a charlar con las empresas. Entonces hoy por las empresas nos atienden por WhatsApp, nos contestan, estaba mezclando aquí el WinChat, que es lo que pasa es que WhatsApp es para acá, para las Américas y los continentes sur, pero la herramienta más usada en el mundo es el WinChat, porque hay más cantidad de gente allá. Los chinos tienen su propio WhatsApp y se llama WinChat. Y entonces ya nos comunicamos con las empresas. Ya, por ejemplo, usted va a pedir un medicamento a algún lado, es por WhatsApp. Hola, tienen tal medicamento y te contesta el WhatsApp, que ya entre otras cosas está haciendo integraciones y ya no son personas las que te hablan. Aquí estamos viendo cómo el choque tecnológico está haciendo no reingeniería, pero sí nos va a llevar al mundo entero a hacer una reingeniería. A nosotros nos está cambiando el modelo. Entonces, ya no hablamos con personas, sino que hablamos con los chatbots.
y nos contestan. Se Y nos venden cosas. automatiza, ¿cierto? Esa es la automatización. Esa es la automatización. Pero, ¿qué sucede con la automatización? Que ya hoy, y no sé si lo hablamos la vez pasada o fue en otro lado, ya la gente se está quejando porque ya no hay personas con quien hablar. Cuando tú hablas con una empresa porque quieres comprar, qué sé yo, y eso pasa más que todo con las mujeres. Ustedes, hermosas mujeres, cuando van a comprar una blusa, un pantalón, pues quieren verlo, quieren, no sé, además necesitan saber si les queda bien o les queda mal. Bueno, hay una serie de cosas muy importantes, que si la tela cede o no cede, que si es chiquito en la cintura o si es grande en la cintura, bueno, lo que necesiten saber. Resulta de que ustedes hacen muchas preguntas por allí, pero como quien nos contesta no es una persona, nos contesta es un chatbot, entonces seguramente nos dice la pregunta que tú o la inquietud que tú tienes no fue sistematizada o no la comprendo. Por favor, realízala de nuevo. Se cansan de hacer la pregunta y entonces se están volviendo a encontrar situaciones en las que la gente dice, no, yo prefiero ir al almacén porque allá lo puedo ver y me lo puedo inclusive, lo puedo tocar, lo puedo leer y me lo puedo medir. Porque estamos parametrizados con unas preguntas y unas supuestas respuestas y no nos podemos salir de ahí. Entonces, Claro, exacto, lo que tú le preguntas diferente, que no esté en diseñado en las encuestas de ellos, pues no ajá, te lo contesta, entonces tú decides colgar la llamada y irte al almacén o buscar otro medio. claro, porque lo que pasa es que como el aparato no piensa, el aparato simplemente responde, es inteligencia responsiva, es IA responsiva, no es IA generativa. Entonces no es capaz de charlar contigo, pero además no entiende el lenguaje humano. Él solamente entiende el lenguaje máquina, que cuando nosotros le hablamos, él lo transforma el lenguaje máquina y nos responde el lenguaje máquina que lo transforma al español y nosotros lo entendemos como lenguaje humano. ¿Qué sucede? Pero ¿qué sucede con esto? Estos son cambios incrementales porque nos fuimos acostumbrando al celular, nos vamos acostumbrando poco a poco y ya cada vez más hay que acostumbrarse al celular. Ya los bancos ya casi no emiten tarjetas de débito o tarjetas crédito. Ya las tarjetas las emiten al teléfono y desde el teléfono hacemos compras, pagamos. Si vamos a hacer un retiro del teléfono, hacemos el retiro. ¿Sí? Inclusive hacemos transferencias y ya no se hacen retiros. En muchas partes ya no hay retiros. Ya mucha gente en la calle anda sin dinero teniendo dinero. Porque después de que tenga el celular, paga y compra. Paga y recibe. Es más, paga, o sea, compra y también vende. Porque yo, así como yo le consigno a usted, usted también me puede consignar a mí. Y lo único que aparece es una transacción hecha. Entonces, se supone que la plata mía va de mi banco a su banco y la suya va de su banco a mi banco. No la vemos, no la tocamos, pero sí me pagó o sí te pagué. ¿Ve? ¿Esto qué es para nosotros? Claro, esto es ingeniería, estos son cambios, rediseño estructural que se está haciendo de manera incremental y lenta y que nosotros igual no lo sentimos, lo vemos como un avance de la tecnología. Si dentro de un mes o 2 meses ya los bancos vamos a un banco y decimos, venga, es que necesito que me entregue por favor una tarjeta de débito. No, nosotros ya no tenemos eso. En la aplicación está. ¿Para qué se va a llevar una tarjeta si en la aplicación usted puede sacar todo lo que quiera y hacer todo lo que quiera? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, ya no hay aplicación, ya no hay tarjeta, toca aprender a manejar la aplicación. ¿Qué pasa con los muy ancianos, por ejemplo? Hay gente que va a recibir la medicina y hay que hacer cosas muy sencillas como cuando llegan al sitio de la medicina, a la droguería esta, tienen que digitar la cédula en un tablero grande para que les dé el turno. Y yo no sé si han notado que hay personas que todavía no saben hacer eso. Y normalmente son gente muy grande, muy mayor. No aceptaron el cambio, no vivieron ese momento y tampoco han estado involucrados en el proceso. Entonces les cuesta mucho trabajo hacer el cambio. Les cuesta demasiado trabajo. Pero ¿qué tienen que hacer? ¿Se van sin la medicina o alguien les ayuda o a la final terminan aprendiendo? ¿Qué creen ustedes? Pasan todos los casos, yo he visto de todos los casos, unas que se ponen bravas y se van, otros que le ayuda a una persona que está ahí cerquita, o el vigilante los ayuda o piden ayuda. Pero se van sin la medicina una vez y vuelven a los 8 o 15 A días. los 3 días vuelven, pobrecitos, que ¿Qué pecado. les toca hacer? O aprender o ir Aprender o con pedir alguien que lo ayuda. sepa hacer. Sí, total. Entonces, les toca acomodarse a la situación.
Entonces, ¿a eso cómo se le llama? Pues obviamente es un cambio incremental y la persona, sea como sea, se tiene que ajustar. ¿Ve? Sí, nos tenemos que adaptar a todos los cambios. Claro, tenemos que ser resilientes, ahí se ajusta. La persona se ajusta. Entonces, en este caso, hay un rediseño estructural. No solamente para la empresa, sino también para afuera de la empresa. Hoy mucha gente pide cosas. Se adaptaron, mire, los restaurantes se adaptaron. Hace mucho tiempo, usted solicitaba algo a un restaurante, a cualquier sitio de comida, y le preguntaban, ¿de cuánto es el billete que le llevamos de vuelta? Y usted decía, sí, el billete es de tanto y tenía que andar con la plata. Luego, aparecieron los cajeros, los lectores de tarjetas que eran inalámbricos. Entonces los mensajeros empezaron a andar con esos aparaticos. Entonces usted llegaba y pagaba con la tarjeta, ya no había efectivo. Hoy, muchos de los mensajeros simple y sencillamente vienen y entregan porque la transferencia porque el pago ya está hecho. O revisan que se haga la transferencia desde el celular. A ellos les llega el código, ya lo pagaron, listo. Entregan el producto y se van. Muchos de ellos tuvieron que aprender a manejar equipos electrónicos, pasar de saber manejar billetes, identificar si el billete era bueno o era malo, falso o no falso. Luego, aprender a manejar en este caso, ¿cómo se llaman? ¿Dónde mete la tarjeta? Los Datáfanos. datáfonos, los lectores de tarjetas, aprender a manejar esos, pero ya hoy tuvieron que aprender otra cosa y es cómo verificar que sí le llegue el PIN de que pagaron y que entró a mi cuenta, no que se equivocó el número y no entró a mi cuenta, por ejemplo. Entonces, ellos se tuvieron que adaptar lentamente y ya hoy, por ejemplo, el mercado de afuera hizo que las empresas de adentro cambiaran. Ya el restaurante envía sobre pedido, hecho sobre pago y todo es de manera electrónica. O la gran mayoría es de manera electrónica. Ya es raro inclusive que alguien pague con un billete. ¿Ahí hay cambios estructurales? Claro que sí. Eso es un rediseño estructural. Pero con el tiempo, y eso es lo que alegan muchos mismos, por ejemplo, lo alega, dentro de unos pocos tiempos, nosotros bueno, llamémoslo colombianos, nosotros los colombianos ya no vamos a cargar plata. O sea, cargar billetes o monedas en los bolsillos, ¿para qué si se paga con una pulsera? Se paga con una pulsera. Se paga con la huella digital, se paga con el celular, se paga con una transferencia desde un computador, por ejemplo. Entonces, ¿para qué andar con dinero? Cuando ya no andemos con dinero, ¿qué está pasando? Con dinero efectivo, sino con dinero en la cuenta. Cuando ya empecemos a andar sin dinero efectivo, sino que a base de transferencias y demás, y estos cambios electrónicos, pudiésemos llegar a decir que se hizo en ese cambio, en ese proceso, se hizo una reingeniería, porque cambia el modo vivendi. La mayoría de los hogares hoy tienen un computador y la mayoría de la gente hoy maneja un computador. ¿Sería eso una reingeniería? Los quiero escuchar, porque eso fue paulatino. Pero yo pienso que ya es reingeniería. O sea, en el momento en que estamos, sí lo estamos viviendo. Es que date cuenta que prácticamente ya todo el mundo tiene Nequi y págame por breve y QR y ahora nos metieron el breve. Y exactamente lo que tú dices, o sea, fue algo que se fue dando paulatinamente, pero en este momento ya está muy normalizado que tú te transfieras plata por Nequi, por QR, por breve, o sea, que tú no cargues plata, exacto. Entonces ya podemos hablar de reingeniería porque sí hubo una evaluación grandísima, un cambio pues grandísimo. Entonces, en ese caso, Misber tiene razón. ¿Ustedes leyeron el documento, el que propuso Misber? ¿Leyeron el documento? Sí tenemos realmente una reingeniería. Después de esos cambios incrementales, ¿se llega a la reingeniería? ¿O simple y sencillamente porque es que mañana quién sabe qué otra cosa aparezca? Sí Posible llegamos que a ya... Dime, pero Norma.
Pero sí hicimos reingeniería, profe, claro, en este momento sí, toda la Sí, pero si evolución. cortamos hoy, y si mañana sigue un cambio, dinos, Davis. Muy buenas tardes. No, es que estamos llegando a tan extremo con esta tecnología, pues que yo me he dado cuenta, no es que yo ya estaba, ojalá, que hace poquito estuvo una amiga en Brasil y los niños indigentes, pues como les llaman así vulgarmente, recibían la limosna, pero en QR, daban el QR para que les dieran pues la limosna o lo que le ¿Cómo así? quisieran. Sí, en Brasil. Ella O llegó sea, aquí, indigentes imagínense. tnos. Sí, imagínese. Entonces, hasta donde estamos llegando hasta donde nos está llevando esto. Y no estamos muy lejanos. Yo aquí he visto, pues, de esos que recogen plásticos y todo, ¿cómo es que le llaman? Vidrio, pues, como para, ¿Los Ajá, recolector. recicladores? eso, sí, muchas gracias. Los recicladores, yo he visto con Ahora, meros celulares también por ahí, lo que sea, pero celulares bien montados. Entonces, mira hasta dónde nos está llevando esta tecnología. Eh, Entonces sí no, estamos viviendo un momento de reingeniería, Davis, ¿tú crees? totalmente. Para mí Sí. sí, totalmente. Entonces sí tiene razón Misber. Sí tiene razón Misber al decir que los cambios incrementales, claro, que como los cambios incrementales son lentos y van creciendo, pues llegan a crecer tanto que llegan a cambiar la forma de vida, que llegan a cambiar el 100% de lo que hacemos, la forma de hacer la cambian totalmente. Y mire lo que estamos diciendo, pues ya no se carga plata. ¿Ven? Entonces, lo que en un tiempo era normal, tener billetes en los bolsillos para poder comercializar, ya hoy no es necesario. Es más, ni siquiera tener presencia física en algún sitio, porque miren nosotros cómo estamos haciendo. Nosotros nos estamos reuniendo a través de estos aparaticos, ¿sí? Y estamos sosteniendo una clase. ¿Cómo era el concepto de clase antes de que todos estos aparaticos resultaran? Un salón, y se llamaba salón. Tenía que tener pupitres, tenía que tener tablero, ¿sí? Existían los marcadores y el mismo horario para todos. ¿Esto nos llevó a cambiar? Claro que sí. Muchos estarán en la comodidad de su casa. Algunos inclusive, yo he tenido estudiantes que se les prende la cámara y están tendidos en la cama. Y entonces uno dice, yo ya puedo estudiar en mi cama. Imagínense. ¿Hace cambios? Sí. ¿Y llega a haber una reingeniería? Sí hay reingeniería. Pero en este cambio, podemos hablar de el concepto general de la vida, de la reestructuración total, del cambio de hábito y del cambio organizacional de tal forma que se dé un giro de 180 grados. Porque seguimos comprando y vendiendo. Cambiamos la forma de pagar. Profe, y Dime. otra cosa, no solamente hablando de eso, por ejemplo, no vamos muy lejos. Pues yo sé que antes de eso se utilizaba muy poquito las reuniones virtuales. Mire, por ejemplo, aquí estamos estudiando virtualmente y todo, pero mire que después de Ujú. la pandemia eso se revolucionó. Ya no existía tanto teletrabajo, y ahora No, todo es puro teletrabajo, mucho teletrabajo, reuniones virtuales, estudiamos virtualmente, cosas que no se veían antes, pues por lo menos en la cantidad que se ve ahora. Llegó la pandemia y nos pegó a nosotros una revolución, pues, nos obligó a ello y ya nos quedamos con esto. Entonces, mire que eso también fue una reingeniería para mí. bueno, quiere que les diga una cosa, yo soy medio conspirativo. Cuando uno, o sea, ve demonios ensillados en todo lado, a veces ve cosas que no son y a veces ve cosas que parecen no ser, pero sí son. Entonces, a veces nosotros, hay un grupo de amigos con los que charlamos mucho en otra universidad, charlamos suficiente. Y algunos llegaron a una conclusión sencilla, ya que usted, David, toca el COVID-19 y demás. Entonces ellos llegaron a una conclusión sencilla. Necesitaban movilizarnos al mundo electrónico, porque el mundo electrónico tiene una capacidad productiva totalmente diferente, pero al paso que íbamos, no íbamos a tener esta capacidad ahorita. Y una de las cosas que pudieron hacerse fue tenernos que aislar.
Y obviamente se desarrolló todo un proceso en el que obviamente muchas personas murieron la vida, pero era algo drástico. A ese proceso es al que se refieren muchos con que sí hubo una reingeniería social. Y lo hablan de esa manera, reingeniería social. Y ese término lo pelearon mucho, ya lo tienen callado, pero eso es un término que se habló por casi 4 años seguidos y por eso inclusive habían unas demandas y unas situaciones allí, bueno, contra el que ahora otra vez es presidente en Estados Unidos porque le tocó el COVID la otra vez también. Y básicamente entre él y otras personas más se supone fueron los artífices de este proceso. ¿Por qué? Había una necesidad, según los teoristas de las especulaciones, había una necesidad de dejar de usar el dinero. Pero además había una necesidad de ser más productivos en horas no productivas. Miren, nosotros estamos teniendo clase sin necesidad de cambiar de sitio. Entonces dijeron ellos que una de las formas de hacerlos era obviamente obligando al mundo entero a hacerlo en el mismo momento. Y aparece esa situación del COVID. Ahí fue donde se supone cambiaron demasiadas cosas. Por eso a ese momento lo llaman reingeniería industrial. No fue incremental, fue industrial. ¿Por qué? Porque lo hicieron exactamente en muy poco tiempo. Fue de la noche a la mañana, usted ya tenía que estar en su casa haciendo reuniones virtuales. Hoy no, mañana sí. Usted no podía hablar con nadie, ya tenía que pagar a través de herramientas de no contacto. No se reciben billetes, si recibían un billete había que ponerle mucho alcohol. Y entonces la gente empezó a cogerle miedo a recibir cosas y entregar cosas. ¿Ven? Inclusive, muchas personas querían no tener contacto con nadie más. O sea, entre menos nos hablemos y entre menos nos veamos mejor. Entonces, eso sí, por eso lo llamaron reingeniería social, porque eso sí cambió nuestra forma de vida, nuestros resultados y nuestras formas de hacer de un día para otro. Lo que pasó después de esa reingeniería, que es lo que estamos viviendo en este momento, obviamente es un concepto de rediseño. Cada vez mucho más equipo. Entonces ya el teléfono empieza a reemplazar la plata, el teléfono empieza a reemplazar la tarjeta, pero ya es fácil para nosotros hacer ese traslado, porque ya sabemos lo que es manejar un computador, ya sabemos lo que es manejar un equipo electrónico, ya conocemos las pantallas, ya conocemos la tecnología, entonces es más fácil cambiar el dinero y cambiar el uso del dinero por un equipo electrónico. ¿Ven? Y aparte de eso, ya también es mucho más fácil responder a un trabajo de manera remota o responder a una reunión o responder a un proceso de manera remota. Entonces, parece ser o muestran ellos pues que hubo una reingeniería social y que seguimos en esa reestructuración. ¿Hacia dónde vamos supuestamente? Hacia el 100% de una reingeniería. Con eso entonces yo creo que queda apoyado lo que ustedes dicen y lo que dice Misbah. Sí, permanentemente los cambios. Los cambios cuando son incrementales, pero se mantienen en el tiempo, se convierten en reingeniería. Eso fue lo que dijo Norma, ¿no? Y lo que apoyó Davis. Y en algún momento lo apoyó también Diana y Amanda. ¿O yo me equivoco? Ajá, muy bien, Norma, muchas No, gracias. profe, estamos bien. Muy bien. Bueno, ¿por qué es importante entender esto? Porque en la próxima entrega, en la que sigue, creo, no me acuerdo bien en cuál, o en una de las que les toca de manera autónoma, ustedes van a tener que explicar un poquito qué cosa es reingeniería y qué cosa es reestructuración. Y van a tener que poner algún ejemplito por allí. ¿Sí? Y entonces uno se puede confundir entre una reestructuración y una reingeniería. La reingeniería, porfa, no se nos olvide, es cuando nos lleva a cambiar del 100%, nos lleva a cambiar. ¿Sí? Lo que Profe, hacíamos, una no lo preguntita. hacemos igual. Es que Dime. una preguntita. Es que reingeniería Sí. es como decía la compañera ahora, que mencionó la palabra automatización. Yo lo entiendo como esa forma, como No, que reingeniería fuera automatización, no, porque eso no. cambia prácticamente el 100%, ¿no? No cambia al 100%. La automatización es una herramienta que nos lleva
a hacer reingeniería con el futuro. Con el futuro, o sea, porque la automatización es un proceso que se hace lento, incremental, lento. ¿Sí leyeron las diapositivas? O sea, los cambios incrementales, que son, hoy hacemos un cambio pequeño, mañana hacemos otro pequeño, pasado mañana hacemos otro pequeño, pero van hacia arriba, o sea, se suman los cambios uno a otro. Esos son cambios incrementales que son rediseño. Lo que pasa es que empezamos aquí abajo y hacemos un pequeño cambio incremental, otro, y vamos así hasta que cuando volvemos a mirar hacia atrás, ya con el tiempo, la vida ha cambiado mucho, ha cambiado de forma brusca, pero se demoró tiempo. Sino que el final de ese tiempo, uno en ese momento sí puede decir hay una reingeniería. La diferencia entre el rediseño y la reingeniería es que el rediseño toma tiempo. La automatización toma tiempo. Si la automatización se hace en el 100% y en un pequeño tiempo, en muy corto tiempo, muy poquito tiempo, entonces hoy tenemos, por ejemplo, como decíamos con la fábrica de empanadas, hacemos empanadas a mano, con la bolsita y demás. Mañana compramos la máquina que hace empanadas y ya la gente que hacía empanadas se queda así, porque ya la máquina la hace. Ahí hay reingeniería. Ahí hay reingeniería, porque la máquina hace todo lo que los demás hacían y la empresa cambió. Pero básicamente ahí hay un cambio incremental, porque seguimos haciendo empanadas. La reingeniería normalmente se ve, o sea, es más evidente cuando nosotros cambiamos inclusive la forma de hacer y lo que hacemos. Entonces yo tengo una fábrica de empanadas, ya el otro día compro máquinas, pero ya no hago empanadas. Compré la máquina porque el negocio de las empanadas no me sirvió. Compré una máquina que me hace, qué sé yo, jugos y empecé a vender jugos empacados. Eso es reingeniería, cambiar, o sea, pasar del estado a un estado B que es totalmente opuesto al primero, opuesto, un giro de 180 grados. ¿Ves? Sí, es comprensible allí, Davis. Totalmente, profe, ya, me quedó muy claro, muchas gracias. Bueno, entonces aquí están los pasos, mire, sencillo. El primer paso, obviamente, tiene que ver con qué cosa se hace y cómo se establece esta condición. Entonces, un marco legal y sectorial. ¿Por qué el marco legal y sectorial allí, por ejemplo? ¿Qué tiene que ver con esto? Nosotros dentro de la empresa dictamos lo que se va a hacer. Afuera lo dicta la norma, pero adentro lo que nosotros digamos se convierte en norma. Entonces, cambiamos las formas de hacer o cambiamos las formas de pensar o cambiamos las actuaciones. Eso es un marco normativo. Dentro de la organización se dice, eso ya no se hace más. Eso es un marco normativo. Luego de eso, nosotros retomamos el concepto, entendiendo un poquito qué es lo que queremos hacer y qué es lo que veníamos haciendo y por qué se va a hacer. Entonces aquí aparece un concepto pequeño de investigación, un poquito juicioso, un poquito meditándolo, un poquito entendiendo el por qué los cambios y el para qué los cambios, pero tiene una proyección. ¿Hacia dónde van esos cambios? Entonces la investigación de qué es lo que teníamos, qué es lo que queremos hacer, ¿ves? Entendiendo eso. Y eso nos lleva a establecer el plan de acción. El plan estratégico, cómo lo vamos a hacer y por qué. Nos lleva a tomar la decisión de cambiamos esto por esto. Ah, es que esto es contrario. Sí, por eso. Por eso, ¿por qué? Es contrario. Porque esto nos va a llevar a entender y hacer lo que habíamos visto que se podía hacer. Este es el proceso que nos lleva a hacer los cambios o que nos lleva a entender, en este caso, el proceso del cambio. ¿Listo? Esto es una información básica. Normalmente no se hace nada si no se entiende. Por eso hay que hacerle auditoría a la estructura. ¿Qué tenemos? ¿Por qué falla? ¿Qué es lo que está pasando? Y luego, entender qué es lo que vamos a hacer. Mapear esa nueva cadena de valor y entender qué es lo que vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer y en dónde va a afectar. ¿En qué parte se va a aposentar y en qué parte va a afectar? ¿De qué manera va a afectar, positiva o negativa? ¿Qué esperamos como resultado? Y ojo que aquí tenemos que tener otra cosa que se llama el plan de contingencia. O sea, nosotros ya tenemos o sea, el por qué cambiamos y hacia qué cambiamos. ¿Qué es lo que esperamos con ese cambio? Pero los cambios no siempre terminan siendo, o no todas las veces terminan siendo tan efectivos como creemos. Entonces hay que tener un plan de contingencia. Por si los cambios no salen o salen mejor.
No solamente tenemos plan de contingencia por si no se alcanza la meta. ¿Qué sucede si la meta sí se alcanza y se sobrepasa mucho antes del tiempo? A veces las empresas se quiebran no porque les vaya mal, se quiebran porque les va muy bien y no son capaces de sostener esa velocidad de cambio. Y los cambios radicales puede llegar a pasar. ¿Ve? Estábamos en un mercado, nos fuimos para otro mercado, pero en ese mercado sí nos fue muy bien, pero no fue tan bien que no fuimos capaces de responder. Entonces el mercado dijo, no, ustedes no son capaces, nos vamos con otro que sí es capaz. Y entonces queda uno afuera. ¿Por qué? Porque pues no fuiste capaz de responder. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Por eso hay que hacer, en este caso, esos mapas de contingencia. ¿Cómo impacta en la cadena de valor? Bueno, abro a preguntas. Do you have a question? No, teacher. No? Okay. No question? No. Somebody? ¿Nadie? Bueno, mis estimados, si no hay preguntas, entonces, see you later. Nos vemos dentro de 8 días. See you next week. Profes, Hi. bueno, lo único es, Dime. ahorita se Profe. nos viene la actividad 3 de clima organizacional y los mitos. No te escuché bien, es que pasó una moto y no te escuché bien. ¿Cómo? Ahorita se nos viene lo de la actividad de la cultura organizacional, la de las creencias de la organización, los mitos. Sí, pero esa es autónoma, ¿no? Ok, sí, Si esa es autónoma, ustedes ingresan, la realizan. Esa yo no la puedo ver ni puedo intervenir allí. ok, ya, bueno, Pero es vale. sencilla, no se vayan a confundir, ¿no? De eso hablamos hace 8 días. ¿Se acuerdan? Ujú, sí, De esas necesidades de poder entender que las personas tienen que trabajar en compañía. ujú. Ahí les di un tips, creo que, no me acuerdo cuál es, que las personas tienen que Hablamos hasta trabajar de en los líderes, compañía. hablamos hasta de Algo los así, líderes. Sí, ¿o no? más o Sí, sí, menos. profe. Ok, Bueno, profe. nos vemos Bueno, dentro de 8 días. no, pues chao, Éxitos. profe. Chao, Gracias. chao. A ti. Bueno, Muchas profe, gracias. gracias. Oigan. Chao. Bueno, chao, chao, gracias.